Leandro nació en medio del ajetreo del centro de la ciudad, hijo de don Francisco, un vendedor ambulante que pasaba el día entero bajo el sol vendiendo calcetines, gorras y gafas en la acera. Desde pequeño, Leandro creció entre puestos improvisados, cajas de cartón y el ir y venir apresurado de la gente por la peatonal. La vida nunca fue fácil. El padre salía de casa aún de madrugada, arrastrando el carrito de mercancías para conseguir el mejor punto en la calle. Su madre, doña Sonia, ayudaba como podía cosiendo ropa para afuera, pero el dinero apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Leandro estudiaba en una pequeña escuela pública llena de goteras, con sillas rotas y profesores sobrecargados. Iba en chanclas, muchas veces con el uniforme medio desteñido. Vivía con el olor de la calle impregnado en la ropa, olor a polvo, a sol caliente, a mercancía de plástico, y por eso era el blanco de las burlas en la escuela. Los compañeros se mofaban. Ahí viene el hijo del vendedor ambulante! Otro gritaba, «Oye, Leandro, ¿dónde está el carrito de los calcetines?». Las risas dolían más que una bofetada. Leandro bajaba la cabeza, fingía no oír, pero llegaba a casa y lloraba a escondidas. Don Francisco, su padre, intentaba consolarlo. Decía, «Hijo, trabajar no es una vergüenza. Vergüenza es robar». Pero para un niño de 10 años, esas palabras eran poco consuelo, porque todo lo que él quería era ser como los otros, tener ropa nueva, zapatillas bonitas, no ser motivo de burla. Aún así, Leandro era un niño listo, le gustaba estudiar. Le fascinaba cuando la profesora hablaba de leyes, derechos, justicia. Escuchaba palabras difíciles y se quedaba repitiéndolas en casa, intentando entender. A veces llegaba de la escuela y contaba, «Papá, ¿sabías que todo el mundo tiene derecho a un abogado?». Don Francisco respondía, «Pues sí, hijo, pero un abogado cuesta caro». La vida seguía siendo dura. Los fines de semana, Leandro iba a ayudar a su padre en el puesto. Se pasaba gritando ofertas a los clientes. «3 pares de calcetines por 10, señora». El padre sonreía orgulloso, pero en el fondo a Leandro le dolía ver cómo la gente miraba a su padre, como si fuera invisible, o peor, como si fuera un delincuente. Un día, cuando tenía unos 13 años, Leandro vio lo peor. Estaba en el puesto de su padre, ayudando a organizar la mercancía, cuando llegaron los inspectores del ayuntamiento junto con la guardia municipal. Vinieron en grupo, gritando, ordenando a los vendedores ambulantes que recogieran todo. Uno de ellos empujó el carrito de don Francisco tirando las cajas al suelo. Don Francisco intentó argumentar, diciendo que pagaba una tasa, que tenía licencia, pero nadie quiso escuchar. Un inspector dijo en voz alta, «¡Cállate la boca, vendedor! ¡Esta es una zona prohibida!», y empujó a don Francisco para alejarlo. La gente alrededor miraba, unos con pena, otros riendo. Leandro sintió un nudo en la garganta. Quería hacer algo, pero era solo un niño. Se quedó parado, conteniendo las lágrimas, viendo a su padre recoger la mercancía del suelo. Y allí, ese día, Leandro sintió algo que nunca había sentido con tanta fuerza: rabia. De vuelta a casa, don Francisco caminaba cabizbajo. Dijo, «Hijo, así es la vida. Los que somos pobres tenemos que tragarnos muchas cosas». Pero Leandro respondió, con los ojos todavía llenos de lágrimas, «Papá, yo no quiero tragarme nada. Voy a ser abogado. Voy a defender a gente como usted». Don Francisco rió, medio triste, medio orgulloso. «Abogado, hijo, eso es para gente rica». Pero Leandro negó con la cabeza, firme, «Lo voy a conseguir, papá, aunque me tarde toda la vida». Desde ese día, algo cambió dentro de Leandro. Siguió ayudando a su padre en el puesto, siguió yendo a la escuela con el uniforme viejo, siguió siendo objeto de burla de sus compañeros, pero ahora tenía un objetivo, un sueño que latía más fuerte que cualquier humillación. Por la noche, leía todo lo que podía, sacaba libros de la biblioteca de la escuela, leía folletos viejos, se fascinaba cuando veía a un abogado hablar en la tele.
Le encantaba escuchar esas palabras complicadas: habeas corpus, demanda inicial, alegato oral. Mientras mucha gente decía que nunca saldría de la calle, Leandro comenzó a creer que sí podía llegar a un tribunal, que podía vestir un traje, hablar con elocuencia y defender a quienes nadie quería defender. Pero entre ese sueño y la realidad todavía había un camino enorme, porque para llegar allí tendría que vencer no solo la pobreza, sino el prejuicio, el cansancio, el miedo a fracasar. Y, aunque no sabía cómo, Leandro decidió que no se rendiría. En los años que siguieron, Leandro fue creciendo, pero la vida continuaba igual. Su padre seguía en la calle, bajo el sol y la lluvia, empujando el carrito lleno de mercancías. Su madre cosía hasta altas horas de la noche, muchas veces con dolor de espalda, para conseguir un poco más de dinero. Leandro estudiaba por la mañana e iba directo a ayudar a su padre después de la escuela. Pasaba horas de pie, gritando ofertas, mientras veía a amigos de la escuela pasar por allí, algunos riéndose, otros fingiendo que no lo conocían. Dolía demasiado, pero se tragaba el orgullo porque sabía que cada billete de 10 que su padre guardaba en el bolsillo era lo que ponía comida en la mesa. En la escuela, las cosas no eran fáciles. Había gente que se burlaba de él solo por ser hijo de un vendedor ambulante. Hubo un día en que la profesora preguntó qué quería ser cada alumno cuando creciera. Unos dijeron médico, otros ingeniero, otros querían ser futbolistas. Cuando le llegó el turno a Leandro, dijo: «Yo quiero ser abogado». La clase estalló en risas. Un niño desde el fondo gritó: «¿Para defender a vendedores ambulantes?». Otro dijo: «Abogado, ¿crees que te vas a hacer rico ahora?». Leandro se puso rojo, contuvo las lágrimas, pero dijo: «Sí, para defender a vendedores ambulantes, para defender a la gente pobre que no tiene a nadie que los defienda». La profesora se emocionó, pero aún así no pudo contener las risas de los demás. Y ese día, Leandro salió de la escuela con el corazón apesadumbrado, pensando que tal vez nadie se tomaría nunca en serio su sueño. Pero en casa, su padre lo miró y le dijo: «Hijo, quien se ríe de ti hoy, un día puede que te aplauda. Lo importante es que no te rindas». Esas palabras quedaron martillando en la cabeza de Leandro. En la secundaria comenzó a estudiar aún más. Pedía libros prestados, pasaba horas en la biblioteca. A veces leía textos que no entendía en absoluto, pero no se rendía. Subía a casa casi a medianoche, cansado, pero siempre con su cuaderno de apuntes bajo el brazo. Mientras tanto, su padre empezó a tener problemas de salud. El sol abrasador, la columna destrozada de tanto empujar el carrito. Hubo un día que don Francisco se sintió mal en medio de la calle. Se desplomó sentado en el suelo. Leandro lo dejó todo y corrió a sostener a su padre. Llevaron a don Francisco al hospital público. Pasaron horas esperando a ser atendidos. En la sala de espera, Leandro vio a su padre llorar en voz baja diciendo: «Hijo, la vida es demasiado dura para quien nace pobre». Leandro le tomó la mano y le dijo: «Todavía voy a hacer que se sienta orgulloso, papá. Un día seré abogado y nadie más lo humillará». Cuando terminó la secundaria, Leandro decidió presentar el examen de admisión para Derecho. Mucha gente se rió en su cara. «¿Qué vas a estudiar? ¿Derecho? Eso es para hijos de doctores». Pero Leandro no se inmutó. Se inscribió en la universidad pública, estudió como nunca. El día del examen salió de casa temprano, con el rostro serio. Su madre le deseó buena suerte, su padre lo apoyaba en silencio. Cuando volvió, dijo solo: «Hice lo mejor que pude». 2 semanas después, salió el resultado. Leandro no había pasado. Su nota quedó unos pocos puntos por debajo del corte. Lloró a escondidas en su cuarto, golpeando la almohada. Pensaba: «Tal vez tengan razón. Esto no es para mí». Pero su padre entró en el cuarto, vio a su hijo llorando y le dijo: «Hijo, nadie lo consigue a la primera. Lo intentarás de nuevo». Y Leandro lo intentó.
Al año siguiente hizo un cursillo comunitario gratuito, estudiaba hasta tarde, comía pan seco en el café para ahorrar, dormía poco, vivía exhausto, pero en el fondo, la llama dentro de él no se apagaba. En el siguiente examen de admisión, salió de casa una vez más con su cuaderno bajo el brazo. Hizo todo el examen sudando frío, pero confiado. Cuando salió el resultado, no podía creer lo que leía. Había entrado en Derecho en una universidad privada, con una beca del 100%. Llegó a casa gritando, abrazando a su padre y a su madre. Don Francisco lloraba y decía: «¿Ves, hijo? Quien se ríe de ti hoy, un día te aplaude». Pero, incluso feliz, Leandro sabía que aquello era solo el comienzo, porque entrar en la facultad era solo la primera batalla. Ahora venía la parte más difícil, mantenerse allí. Empezar la facultad fue, para Leandro, como entrar en otro mundo. Nunca había visto a tanta gente bien vestida, con mochilas caras, hablando de forma rebuscada, discutiendo sobre leyes y política como si fuera lo más normal del mundo. El primer día entró en el aula y ya sintió el ambiente. Un montón de alumnos conversando sobre viajes al extranjero, sobre pasantías en despachos famosos, sobre parientes abogados o jueces. Leandro se sentó en un rincón, callado, con su cuaderno simple y su mochila vieja, sin saber dónde meter la cara. Mientras el profesor hablaba sobre la Constitución, derechos fundamentales, jurisprudencia, Leandro intentaba anotarlo todo, pero la mitad de las palabras ni las entendía. Se quedaba repitiendo en voz baja para sí mismo: habeas corpus, acción directa de inconstitucionalidad. Parecían códigos secretos. En los recesos se daba cuenta de cómo algunos compañeros se juntaban en grupitos, hablando de fiestas, congresos, cursillos caros de derecho. Una chica miró su cuaderno y soltó con burla: «Lo anotas todo a mano. Ya nadie hace eso». Él sonrió sin gracia, pero sintió que le ardía la cara. Hubo días en que salió de clase casi llorando. Pensaba que no podría seguir el ritmo, que no pertenecía a ese lugar. Pensaba: ¿será que tienen razón? ¿Será que el derecho es solo para gente rica? Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a su padre. Recordaba al inspector empujando el carrito de don Francisco, las cajas cayendo al suelo, a su padre llorando, humillado. Y eso hacía que Leandro se levantara al día siguiente y fuera a clase de nuevo. Para ayudar en casa, consiguió un trabajo en una papelería en el centro de la ciudad. Trabajaba de 7 a 4. Después corría a la facultad. Llegaba tarde casi siempre. Se sentaba al fondo del aula, cansado, muchas veces sin haber almorzado. Había días en que se dormía sobre el cuaderno, otras veces leía hasta tarde, incluso con los ojos ardiendo. Su madre, doña Sonia, le preparaba café para que se mantuviera despierto. Decía: «Hijo, vas a ser doctor, sé que lo serás». Pero el dinero siempre era escaso. Hubo un mes que no pudo comprar los libros obligatorios. Tenía que sacar copias prestadas de sus compañeros o se quedaba leyendo libros viejos en la biblioteca de la facultad. Un día, el profesor asignó un trabajo grande. Todos tenían que imprimir varias páginas a color, encuadernarlo. Leandro no tenía dinero. Entregó el trabajo impreso en hojas simples, en blanco y negro, engrapado. A la hora de entregarlo, el profesor lo miró y dijo: «¿No lo trajo encuadernado?». Leandro respondió avergonzado: «Profesor, no tuve los medios». El profesor suspiró y dijo: «Está bien, lo importante es el contenido». Pero Leandro salió de allí muriéndose de vergüenza. Aún así, nunca sacó una mala nota. Estudiaba como un loco, pasaba fines de semana enteros leyendo, memorizando leyes, viendo videoclases gratuitas en YouTube. En el segundo año de la facultad, decidió que necesitaba empezar a hacer una pasantía. Envió su currículum a varios despachos, pero nadie lo llamaba. Hasta que, un día, fue personalmente a entregar su currículum en un despacho elegante en el centro.
La recepcionista miró su ropa sencilla y dijo, en un tono frío, «Disculpe, no tenemos vacantes». Salió de allí destrozado, con ganas de desaparecer. Pero en la puerta del edificio vio un anuncio en un tablón. Se necesita pasante para despacho de derecho laboral. Preferencia para estudiantes con dificultades económicas. Anotó el teléfono y llamó al instante. La semana siguiente comenzó en el pequeño despacho del doctor Moazir, un abogado ya mayor que creía en dar oportunidades a quien las necesitaba. Allí, Leandro comenzó a aprender de verdad. Vio expedientes, audiencias, conoció la dura vida de los trabajadores despedidos sin sus derechos y comenzó a darse cuenta de que era exactamente eso lo que quería hacer: defender a la gente común. Aunque ganaba poco en la pasantía, se sentía feliz, porque por primera vez llevaba una credencial que decía pasante de derecho, y cuando llegaba a casa se la mostraba a su padre y le decía, «¿Ves, papá? Un día todavía usaré un traje en ese tribunal». Don Francisco lo miraba con orgullo, pero le decía, «Ve con calma, hijo, todavía tienes que cuidar tu salud». Pero Leandro no quería saber nada de parar, porque para él, cada noche mal dormida era un paso más para sacar a su padre de la calle. Y, aunque cansado, comenzó a creer que tal vez realmente podría triunfar. En el despacho del doctor Moazir, Leandro comenzó a ver un lado del derecho que no aparecía en los libros. Vio la desesperación de la gente sencilla, que entraba llorando porque habían sido despedidos sin recibir nada. Gente que ganaba el sueldo mínimo y se quedaba sin tener que comer. Muchas veces el doctor Moazir llevaba casos gratis, solo para no dejar al cliente sin defensa. Y le decía a Leandro, «Ser abogado es más que ganar dinero, muchacho. Es darles voz a quienes nadie escucha». Esas palabras resonaban en la cabeza de Leandro. Mientras aprendía en la pasantía, seguía firme en la facultad. Pero todavía se sentía como un pez fuera del agua. En el aula, mucha gente presumía de bolsos caros, conversaba sobre viajes a Miami, sobre sus padres que eran magistrados, fiscales o grandes empresarios. Hubo una vez que la profesora asignó un trabajo en grupo. A Leandro le tocó trabajar con 2 compañeros conocidos por ser los niños ricos de la clase. En la primera reunión, uno de ellos miró a Leandro y soltó, medio riendo, «¿En qué trabajas tú? ¿Vendedor ambulante también?» Leandro respiró hondo y respondió, «Trabajo en un despacho de derecho laboral». El compañero se rió y dijo, «Ah, eso lo explica, esos despachos de pobres». Ese día, Leandro salió de la facultad con ganas de rendirse. Fue caminando lentamente hasta la parada del autobús, recordando su infancia, los puestos en la calle, el olor a plástico, las risas crueles de sus compañeros. Pensó, «Tal vez estoy intentando entrar en un mundo que no es para mí». Llegó a casa callado. Su madre le preguntó qué había pasado, pero no quiso hablar. Se encerró en su cuarto y se quedó mirando al techo. Lloró en voz baja, tratando de no hacer ruido. Pero por dentro todavía había una voz que decía, «Lo vas a conseguir». Al otro día, volvió a la facultad decidido a no rendirse. Pensó en su padre, en el carrito de mercancías, en el inspector empujando a don Francisco en medio de la calle, y decidió que nadie le quitaría ese sueño. En el despacho, el doctor Moazir notó que Leandro andaba cabizbajo. Lo llamó a la oficinita del fondo y le preguntó, «¿Qué pasa, muchacho?». Leandro se lo contó, a regañadientes. Dijo que había gente que se reía de él, que creían que nunca sería abogado. El doctor Moazir lo miró con firmeza y le dijo, «Leandro, déjame decirte algo. El mundo del derecho tiene mucha gente arrogante, pero también hay lugar para quien es bueno de verdad. Tú ya has visto mucho más de la vida que esos niños ricos. Un día todavía serás doctor y te sentirás orgulloso de tu historia». Esas palabras encendieron algo en Leandro. Volvió a la facultad con la cabeza en alto.
se puso a estudiar aún más. Se quedaba hasta tarde leyendo códigos, jurisprudencias, memorizando artículos. En la pasantía comenzó a asistir a las audiencias con el doctor Moisir. Al principio solo observaba en silencio, pero poco a poco comenzó a ayudar a preparar las defensas, a organizar documentos, incluso a escribir peticiones sencillas. El doctor Moisir leía lo que él escribía y decía: «Tienes talento para esto, muchacho, escribes bien. Sabes explicarle al juez como si estuvieras conversando con gente de verdad. Eso es raro». Leandro sonreía un poco tímido, porque en el fondo todavía tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno. Mientras tanto, en casa, la situación seguía apretada. Don Francisco tuvo más problemas de salud. Tuvo que dejar de trabajar durante unos meses. Fue un calvario. Su madre casi se rindió. Pero Leandro decía: «Calma, mamá. Un día todavía voy a sacar al señor de la calle». En esa época, Leandro comenzó a ahorrar cada centavo. Dejó de comprarse algo de comer. Caminaba más. Llevaba una botella de agua para no gastar en la calle. Quería juntar dinero para pagar la inscripción del examen del colegio de abogados en cuanto se graduara, porque en su cabeza solo sería abogado de verdad cuando tuviera la credencial en la mano. En los últimos semestres de la facultad comenzó a destacar. Los profesores empezaron a elogiar sus participaciones en clase. Algunos compañeros que antes se burlaban comenzaron a buscarlo para aclarar dudas, pero todavía había quienes le ponían mala cara. Un día, la profesora llamó a Leandro al final de la clase y le dijo: «¿Piensas en opositar para un cargo público?». Él respondió: «No, profesora, quiero ser abogado de la gente sencilla. Quiero defender a quien no tiene voz». La profesora sonrió y dijo: «Entonces tendrás mucho trabajo por delante, pero el mundo necesita gente como tú». Leandro salió de allí con el corazón más ligero, porque por primera vez sintió que alguien importante creía en él. Y aunque sabía que el camino aún era largo, comenzó a ver que, tal vez, realmente podría ser el hijo del vendedor ambulante que triunfó en el derecho. El tiempo pasó y finalmente llegó el día de la graduación. Leandro, con la toga negra, estaba parado en un rincón del salón, sosteniendo el diploma con las manos temblorosas. Parecía no creer que había llegado hasta allí. Su madre estaba sentada entre el público, llorando todo el tiempo. Su padre, don Francisco, vestía ropa sencilla, pero con el pecho inflado de orgullo. Cuando llamaron el nombre de su hijo, se levantó, gritó y aplaudió sin importarle las miradas a su alrededor. Después de la ceremonia, se tomaron fotos juntos. Su madre se secaba las lágrimas diciendo: «Mi hijo es doctor». Don Francisco abrazó a Leandro y le dijo, con la voz entrecortada: «Siempre lo supe, hijo. Siempre supe que ibas a triunfar». Pero en el fondo, Leandro sabía que aquello era solo el comienzo, porque graduarse en Derecho todavía no significaba ser abogado. Tenía que pasar el examen de la OAB, el examen más temido por todo estudiante de Derecho. Comenzó a estudiar como un loco. Había días que se quedaba hasta las 2 de la mañana memorizando artículos de ley. Andaba de un lado para otro con el Vademecum, el libro grueso que todo el mundo llamaba el ladrillo. Mientras tanto, continuaba en la pasantía, ahora actuando más de cerca con el doctor Moisir. Llegó a participar en audiencias, a hablar con clientes, a redactar documentos importantes. Cada vez más se sentía dentro del mundo que siempre soñó, pero el miedo a la OAB rondaba su cabeza día y noche. El día del primer examen, Leandro salió de casa temprano, llevando solo su identificación y el libro. Su padre y su madre se quedaron en la puerta tomándole las manos. Doña Sonia dijo: «Hijo, que sea lo que Dios quiera, ya eres un vencedor». En el momento del examen, se sentó en una sala llena de gente, todos tensos, sudando. Cuando comenzó a leer las preguntas, sintió que la cabeza le daba vueltas. Parecían palabras en otro idioma. Terminó el examen exhausto.
sin saber si le había ido bien o no. El resultado salió semanas después. Leandro abrió el sitio web conteniendo la respiración y allí estaba escrito: reprobado. El mundo se le vino abajo. Lloró solo en su cuarto, sintiéndose un fracaso. Pensaba: luché tanto y no soy lo suficientemente bueno. Su padre entró en el cuarto, vio a su hijo llorar y le dijo: hijo, quien vence es quien no deja de intentarlo. ¿Crees que yo nunca me he caído vendiendo en la calle, pero me levantaba al día siguiente? Leandro se secó las lágrimas. Sabía que su padre tenía razón, pero aún así, la vergüenza era enorme. En la facultad, todo el mundo preguntaba quién había pasado. La gente publicaba fotos de su aprobación, agradeciendo a Dios, a la familia, a los profesores. Y Leandro solo se quedaba callado, fingiendo que estaba bien. En el despacho, el doctor Moazir llamó a Leandro para conversar. Le dijo: muchacho, ¿crees que yo aprobé la OAB a la primera? Reprobé 2 veces, y mírame aquí, con casi 40 años de abogacía. Deja de exigirte tanto. Leandro respiró hondo. Decidió intentarlo otra vez. Se matriculó en un cursillo en línea, estudiaba hasta tarde, hacía simulacros, memorizaba jurisprudencia. Se convirtió casi en un robot, pero la vida no se detenía. Su padre enfermó de nuevo. Necesitó un medicamento caro. Su madre comenzó a tener problemas en la vista. Leandro tuvo que trabajar aún más en el despacho para ayudar en casa. Aún así, no se rindió y fue a hacer el segundo examen. El día del resultado, el corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Abrió el sitio web temblando y allí estaba escrito: aprobado. Leandro gritó tan alto que los vecinos tocaron la puerta para saber si estaba todo bien. Su padre lloró, su madre se arrodilló y le dio gracias a Dios. Al otro día fue a buscar su credencial de la OAB. Cuando sostuvo ese documento rojo en sus manos, sintió que el mundo entero cabía allí. No era solo un trozo de plástico, era la prueba de que el hijo del vendedor ambulante lo había logrado. Volvió a casa sosteniendo el documento contra su pecho, sonriendo. Miró a su padre y le dijo: ahora ya nadie más lo va a empujar en la calle, papá, porque ahora yo puedo defenderlo. Don Francisco abrazó a su hijo y lloró. Dijo: hijo, no sabía que cabía tanto orgullo en el pecho. Y allí, Leandro tuvo la certeza de que todo, cada humillación, cada lágrima, cada noche sin dormir, había valido la pena. Después de obtener su credencial de la OAB, Leandro pasó unos días flotando. Parecía que todo a su alrededor se había vuelto más ligero, pero la euforia pronto dio paso a la realidad, porque tener el registro de abogado no pagaba las cuentas. En el despacho del doctor Moazir, Leandro seguía trabajando. Ahora podía firmar peticiones, podía atender a clientes solo, pero ganaba poco. El despacho era pequeño. Vivía lleno de casos difíciles, clientes pobres que casi nunca podían pagar los honorarios. Aún así, Leandro se sentía vivo allí. Cada historia que escuchaba lo conmovía. Trabajadores despedidos sin recibir nada, mujeres que lloraban porque el patrón no les firmaba el contrato, ancianos engañados por empresas. Cierto día, llegó al despacho una señora llamada Doña Marlene. Era una vendedora ambulante de frutas, así como el padre de Leandro había sido vendedor de calcetines. Lloraba porque el ayuntamiento le había confiscado su puesto. Leandro se sentó con ella, la escuchó con calma, se indignó. Parecía estar reviviendo el pasado, recordando el día en que vio a su padre ser empujado en la acera por los inspectores. Después de que doña Marlene se fuera, Leandro se quedó parado en medio de la sala, sosteniendo un papel en la mano. Le dijo al doctor Moazir: «Doctor, tengo que tomar este caso. No es solo un proceso, es toda mi vida ahí». El doctor Moazir sonrió y respondió: «Entonces adelante, muchacho, pero prepárate. El ayuntamiento es un pleito grande». Leandro comenzó a preparar la demanda. Pasaba noches leyendo leyes municipales, jurisprudencias, estudiando cada detalle.
Quería encontrar una manera de devolverle el puesto a doña Marlene e impedir que otros vendedores ambulantes fueran tratados como criminales. Mientras tanto, su vida personal no se hacía más fácil. Su padre todavía tenía problemas de salud. Su madre vivía cansada, con la vista cada vez peor. Las cuentas no paraban de llegar. Aún así, Leandro se decía a sí mismo: ahora soy abogado, ahora puedo cambiar las cosas. El día de la audiencia de doña Marlene, Leandro se despertó antes de que saliera el sol. Se puso su traje sencillo, se ató la corbata con las manos temblorosas. Se miró en el espejo y casi no lo creyó. Recordó al niño del uniforme viejo, el olor a plástico, las risas crueles en la escuela. Llegó temprano al juzgado. Se sentó en un banco helado del pasillo, sosteniendo la carpeta con el expediente. Cuando llamaron su nombre, el corazón se le disparó. En la sala, el procurador del ayuntamiento estaba allí, lleno de papeles, hablando con firmeza. Intentó decir que doña Marlene ocupaba un espacio público, que era ilegal, que estaba perjudicando el comercio formal. Leandro se levantó lentamente. Cuando comenzó a hablar, la voz le salió baja, pero pronto fue ganando fuerza. Dijo: Su señoría, la señora Marlene no es una criminal, es una trabajadora, y no se puede confundir la pobreza con la ilegalidad. El Estado no puede aplastar a quien solo quiere sobrevivir. Mientras hablaba, veía al juez mirándolo con atención. Sentía la respiración de los otros en la sala. Recordó a su padre, las cajas cayendo en la calle, las lágrimas que contuvo tantas veces, y aquello le dio valor. Al final de la audiencia, el juez falló a favor de doña Marlene. Determinó que se le devolviera el puesto y prohibió nuevos decomisos sin un proceso legal. Doña Marlene salió llorando, abrazando a Leandro. Dijo: «Hijo mío, eres mi ángel». Leandro volvió al despacho con el pecho inflado. El doctor Moacir le dio una palmada en el hombro y dijo: «Felicidades, doctor. Hoy estuvo gigante». Pero, incluso feliz, Leandro sabía que esa era solo una pequeña victoria en un mar de injusticias. Y allí, ese día, decidió que quería dedicar toda su vida a defender a quienes nadie defendía, porque no quería ver a nadie más pasar por lo que su padre pasó. Después del caso de doña Marlene, el nombre de Leandro comenzó a circular entre los vendedores ambulantes, feriantes y trabajadores sencillos. Gente humilde, que antes tenía miedo hasta de entrar en un juzgado, comenzó a buscarlo. En la puerta del despacho, casi todos los días había alguien esperando. Un muchacho que vendía fundas para celular, una señora que vendía palomitas de maíz en la puerta de un colegio, un hombre que empujaba un carrito de frutas. Todos querían hablar con el doctor que nos entiende. Leandro atendía a cada uno con paciencia, escuchaba historias duras, gente amenazada por la fiscalización, gente debiendo el alquiler porque perdieron su puesto, gente a la que llamaban vagos solo por intentar ganarse la vida. Aunque cansado, Leandro sentía que finalmente estaba en el lugar correcto, pero trabajar en casos de gente sencilla casi no daba dinero. Muchos clientes no podían pagar honorarios. Algunos juntaban moneditas para dar al menos un adelanto. Otros pagaban con un pastel, con una bolsa de frutas, con un agradecimiento. El doctor Moacir, su jefe, veía todo eso y le decía: «Leandro, sé que lo haces de corazón, pero también tienes que pensar en tu vida. No se puede vivir solo de buenas intenciones». Leandro sabía que el doctor Moacir tenía razón, pero cada vez que pensaba en rechazar un caso, recordaba a su padre en la calle, recogiendo los calcetines del suelo, humillado por los inspectores. Mientras tanto, comenzaron a surgir invitaciones para que Leandro participara en conferencias, facultades, centros comunitarios, iglesias. Todo el mundo quería escuchar al abogado hijo de vendedor ambulante. Al principio, temblaba solo con sostener el micrófono. Sudaba frío, la voz se le entrecortaba, pero después le fue gustando.
Comenzó a contar su propia historia, desde la infancia en la peatonal hasta el día en que obtuvo su credencial de la OAB. Un día, en un auditorio lleno, dijo: «Ser pobre no es un crimen. El crimen es que el Estado abandone a quien trabaja duro». El público lo aplaudió de pie. De ahí en adelante, se convirtió en una figura conocida. Comenzó a salir en reportajes, fue invitado a programas de radio. Un periodista escribió: «Leandro, el hijo del vendedor ambulante, es la nueva voz de la justicia popular». Pero, a pesar del reconocimiento, la vida seguía apretada. Su madre todavía necesitaba consultas médicas caras. Su padre ya no podía trabajar como antes. Leandro seguía dividido entre el sueño de hacer justicia y la necesidad de pagar las cuentas. Cierta noche, volvió a casa tarde, exhausto, y encontró a su madre sentada a la mesa, mirando las facturas. Doña Sonia dijo: «Hijo, no aguanto más verte matándote. ¿No será hora de que busques un empleo fijo en un despacho grande?» Leandro suspiró. Sabía que, en un despacho grande, ganaría bien, pero también sabía que allí no podría elegir a sus clientes, y, la mayoría de las veces, estaría defendiendo a quienes ya tenían poder. Miró a su madre y le dijo: «Mamá, si entro en un despacho grande, seré un abogado trajeado más, defendiendo a quien ya tiene dinero. Quiero defender a quien no tiene a nadie». Su madre guardó silencio. Sabía que no valía la pena insistir. Algunos días después, Leandro estaba en el juzgado cuando se encontró con un antiguo compañero de la facultad. El muchacho llevaba un traje caro, un reloj brillante, un auto importado. Saludó a Leandro, un poco incómodo, y le preguntó: «Amigo, ¿qué sigues haciendo en ese despacho pequeño? Podrías estar ganando un dineral en un despacho grande». Leandro sonrió y respondió: «Estoy exactamente donde debería estar». El compañero negó con la cabeza como quien no entiende y se fue. Leandro volvió al despacho. Miró el montón de expedientes sobre la mesa. Suspiró hondo, pero sonrió, porque a pesar de todo, sabía que estaba construyendo algo más grande que el dinero. Y en el fondo, comenzó a tener una idea. Quería abrir su propio despacho, enfocado solo en la gente sencilla. Un lugar donde los pobres no tuvieran miedo de entrar, donde nadie fuera tratado como invisible. Después de ese día en el juzgado, la idea de tener su propio despacho no se le quitó más de la cabeza. Llegaba a casa, se sentaba en el sofá y se quedaba garabateando planes en un cuaderno viejo. Escribía nombres, dibujaba la fachada, pensaba en el lema que quería poner en la puerta: «Justicia para quien no tiene voz». Pero no era simple. Abrir un despacho costaba caro. Se necesitaba alquiler, muebles, computadoras, pasantes, y Leandro apenas tenía dinero para ayudar en casa. Aún así, no se rendía. Comenzó a ahorrar cada centavo. Dejó de tomar el autobús y empezó a caminar aún más. Dejó de comprarse ropa nueva. Rechazaba invitaciones para salir, solo para juntar un dinerito. El doctor Moazir, su jefe, notó el cambio. Llamó a Leandro para conversar y le dijo: «Muchacho, tienes talento, pero abrir un despacho es difícil. Te quedarás sin un sueldo fijo. Empezarás de cero». Leandro respondió: «Lo sé, doctor, pero tengo que intentarlo. Quiero un lugar donde nadie tenga miedo de entrar solo por llevar chanclas». El doctor Moazir le dio una palmada leve en el hombro y dijo: «Entonces, adelante. Y que sepas que, si me necesitas, aquí estoy». Leandro comenzó a correr la voz entre sus clientes. Gente sencilla, que no entendía muy bien lo que significaba abrir un despacho, pero que decía: «Si usted lo abre, yo me voy con usted, doctor». Fue entonces cuando surgió una oportunidad. Un abogado antiguo de la ciudad iba a cerrar su pequeño despacho, que estaba en un edificio sencillo en el centro. El alquiler era barato, pero el lugar se estaba cayendo a pedazos. Pintura descascarada, muebles viejos, olor a moho. Aún así, Leandro fue a verlo. Cuando entró, sintió que el corazón le latía fuerte. Se imaginó placas en la pared, gente sencilla siendo atendida con respeto, casos resolviéndose. Allí vio su futuro.
cerró el contrato de alquiler con los pocos ahorros que tenía. Después llamó a su padre y a su madre para que lo conocieran. Don Francisco se emocionó. Pasó la mano por la pared y dijo: «Hijo, parece pequeño, pero es un castillo». Julián, un amigo de la infancia, se ofreció a ayudar con la reforma. Pintaron las paredes, lo limpiaron todo, improvisaron muebles. Leandro pasó días pintando, clavando clavos, cargando cajas. El día de la inauguración no hubo una fiesta elegante, solo café colado, un pastel sencillo y sillas de plástico. Pero el lugar se llenó. Vendedores ambulantes, feriantes, gente humilde que quería darle un abrazo al doctor hijo de vendedor ambulante. Leandro miró aquello y casi lloró, porque allí vio que no estaba solo. Ya en el primer mes aparecieron decenas de casos. Gente amenazada con perder su puesto de trabajo, trabajadores sin contrato, familias amenazadas de desahucio. Leandro atendía a cada uno con calma, sin prisa. Un día, un señor entró, llorando. Había sido desalojado de la chabola donde vivía. Leandro lo escuchó todo, contuvo el llanto junto a él y le dijo: «No le prometo milagros, pero le prometo luchar hasta el final». Mientras tanto, el nombre de Leandro fue creciendo aún más. Comenzaron a salir reportajes que decían: «Abogado hijo de vendedor ambulante lucha por los trabajadores». La televisión local hizo un reportaje mostrando el sencillo despacho, lleno de gente. Aún así, las dificultades no cesaban. Hubo un mes en que Leandro no pudo pagar el alquiler del despacho. Hubo una noche que durmió allí mismo, porque no tenía dinero para volver a casa. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a su padre en la calle, a los inspectores tirando las cajas de calcetines, y se decía a sí mismo: «Si me detengo ahora, todo lo que he vivido no habrá servido para nada». Y, aunque cansado, Leandro sabía que estaba viviendo exactamente el propósito que siempre soñó, porque para él no existía mayor victoria que ver a gente sencilla entrando en su despacho sin miedo, sentándose en la silla y diciendo: «Doctor, confío en usted». El tiempo pasó y el despacho de Leandro se fue quedando demasiado pequeño para tanta gente. Era común que hubiera fila en la acera, gente esperando horas solo para conversar con él, pero nadie se quejaba. Al contrario, decían que valía la pena esperar, porque el doctor escuchaba como nadie. Algunos abogados de la ciudad comenzaron a criticarlo. Decían que cobraba demasiado barato, que estaba desvalorizando la profesión, pero a Leandro ni le importaba. Sabía que lo que hacía era más que abogacía, era una reparación histórica. Fue en esa época que recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad. Un evento grande con profesores, jueces y estudiantes. El tema era justicia popular y acceso de los pobres al poder judicial. Leandro casi la rechaza. Dijo que no era bueno para hablar en público, pero su padre insistió: «No necesitas hablar bonito, solo necesitas contar la verdad». A la hora de la conferencia, Leandro subió al escenario y respiró hondo. El público estaba lleno. Comenzó contando su propia historia. Habló del carrito de calcetines, del calor en el asfalto, de la vergüenza que sentía en la escuela, de la primera vez que vio a su padre ser tratado como basura. Y entonces hizo una pausa. Miró al público y dijo: «No estoy aquí porque sea un genio. Estoy aquí porque Brasil está lleno de gente que lucha en silencio, gente que nunca ha tenido un defensor. Y yo decidí ser la voz de esas personas». La gente se quedó en silencio por unos segundos y después comenzó a aplaudir de pie. A partir de ahí, comenzaron a llamarlo para dar conferencias en todo el país. Universidades, ONGs, foros, congresos. Todo el mundo quería escuchar al hijo del vendedor ambulante que se convirtió en el abogado del pueblo. Pero nunca dejó el despacho. Seguía atendiendo a sus clientes de la misma manera. Llegaba temprano, escuchaba las historias con calma, iba a los juzgados personalmente, cargando carpetas llenas de papeles.
y cada vez que ganaba un caso, llamaba al cliente y le decía: «La justicia ha vencido una vez más». Y del otro lado de la línea siempre venía el mismo tipo de respuesta: «Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga». Un día, Leandro recibió un sobre. Dentro había una invitación especial. Su nombre había sido nominado para recibir una medalla de honor al mérito del Colegio de Abogados de Brasil por su contribución social a la justicia brasileña. No lo podía creer. Se lo mostró a su padre, a su madre. Don Francisco lloró en silencio. Tomó la invitación con las manos sudadas y dijo: «En esto te has convertido, hijo mío, en un hombre que marca la diferencia». Leandro fue a la ceremonia. Entró con su traje sencillo, con los zapatos gastados, pero con la cabeza en alto. Subió al escenario y recibió la medalla con los ojos llorosos. En ese momento no pensaba en el premio. Pensaba en todas las veces que tuvo que fingir que todo estaba bien, en todas las veces que durmió en el suelo del despacho, en todas las veces que tuvo que ser fuerte, incluso sin saber si saldría bien. Y allí entendió que no era solo un hijo de vendedor ambulante que se convirtió en abogado. Era la prueba viviente de que nadie puede decirte cuál es tu lugar. Después de la premiación, mucha gente pensó que Leandro cambiaría, que abriría un despacho en otra ciudad, que cobraría más caro, que contrataría una secretaria, que pondría una alfombra elegante, pero no hizo nada de eso. Volvió a la misma sala, en la misma esquina, con el mismo ventilador ruidoso. Siguió tomando café en vaso de plástico y escribiendo todo a mano cuando la computadora se trababa. Cierta mañana llegó y vio un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro, solo una carta escrita a mano y un dibujo infantil. La carta decía: «Doctor Leandro, mi padre no fue a la cárcel porque usted creyó en él. Yo tenía 6 años cuando eso pasó. Hoy tengo 12. Quiero ser abogado como usted. Gracias por haber cambiado a mi familia». Leandro sostuvo la carta durante unos minutos sin decir nada. Después, pegó el papel en la pared del despacho, justo al lado de la foto de él con su padre en el puesto ambulante. Esa carta se convirtió en un recordatorio diario. El impacto real no está en los titulares, está en las vidas que nadie ve. Siguió así durante muchos años. Algunos decían que era terco, otros decían que era un tonto por no aprovechar las oportunidades de crecer financieramente. Pero sus clientes decían otra cosa. Decían que era necesario. Un día, un joven abogado recién graduado entró en el despacho. Había venido de lejos, solo para conocer a Leandro personalmente. Dijo que se había graduado inspirado por él y le hizo una petición: «¿Podría trabajar aquí con usted? Aunque sea gratis, solo quiero aprender». Leandro sonrió, tomó una silla, la arrastró al lado de su escritorio y respondió: «Entonces siéntate. Aquí aprendemos escuchando». Y así, el hijo del vendedor ambulante se convirtió en un referente. No de estatus, no de riqueza, sino de propósito. Y hasta el día de hoy, si pasas por esa sencilla calle de la ciudad, verás una plaquita torcida colgada en la puerta de un pequeño despacho que dice así: «Abogacía con corazón». Y si tienes la suerte de entrar, encontrarás a Leandro allí, bolígrafo en mano, una sonrisa discreta y tiempo de sobra para escuchar tu historia. Porque él sabe que toda persona merece a alguien que crea en ella. Y en eso se convirtió él, en alguien que cree. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo. Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.